Bueno, un saludo a todos. Vamos a empezar a ver este tema de biogás. Es un tema muy interesante, también es un tema complejo. Vamos a abordar los elementos básicos. Perfectamente esto se podría dar un curso súper grande de manejo y gestión de biogás con aspectos de seguridad y otros elementos que vamos a citar. Pero lo que quiero dejar aquí son como unos aspectos claves que ustedes deben tener en cuenta sobre este gas. Entonces nosotros ya habíamos visto cómo los sistemas, su balance de masa en los sistemas aerobios y anaerobios, ¿cierto? Y que mucho entonces del sistema anaerobio, de la conversión de la DQO, pues una fracción muy grande se me va a convertir en metano, ¿sí? Una fracción pequeña en lodo, y que entonces esto pues generaba también unos beneficios técnicos, ambientales y otras reciprocidades que voy a mencionar, y que hacen pues que las tecnologías anaerobias sean muy factibles para la digestión. Entonces, también en el marco del concepto de desapetar sostenible, donde hemos venido hablando, bueno, de la línea de agua, de la gestión de los lodos como uno de los subproductos y de la línea de gases, entonces vamos a abordar esta componente que era la que nos hacía falta, como entrar un poquito en detalle. Ahora, todo esto que hemos venido viendo, ¿qué refuerza o qué retroalimenta? El concepto de economía circular. Entonces, si nosotros vemos este concepto, busca limitar la producción de residuos. Entonces, nosotros cuando nos devolvemos aquí, queremos integrar estos lodos al sistema, queremos estos gases, integrarlos al sistema y aprovechar estos recursos que le estamos, que son parte del tratamiento del agua. Entonces, estamos cambiando esa mentalidad lineal por una mentalidad más circular donde integramos de nuevo al proceso estos recursos. Se enfoca en fuentes de energía renovables, entonces la opción anaerobia con las posibilidades de uso del biogás, pues abordan este tema de una energía que es renovable. La intercepción de los aspectos ambientales, económicos y sociales, entonces vamos a ver algunos ejemplos en particular para el uso del biogás, pero evidentemente incorporar todos estos subproductos al sistema pues va a tener implicaciones de esta índole. La podríamos entonces resumir en hacer, rehacer, usar, reutilizar. Entonces estos conceptos pues siempre van a ir de la mano y los podemos implementar en nuestra línea de tratamiento de agua. En la naturaleza no hay un basurero. Los materiales fluyen, los desechos de una especie son la comida de otra, las cosas crecen, luego mueren y los nutrientes regresan al suelo. Es un ciclo. Entonces nosotros vemos que si esta planta la manejamos de manera sostenible, estamos cerrando esos ciclos y estamos contribuyendo a este concepto de economía circular. Retomando entonces el tema de la digestión anaerobia y lo que nos ocupa hoy del tema del biogás. Bueno, entonces nosotros recordamos que el biogás lo denominamos a esa mezcla de gases que se dan de los diferentes procesos metabólicos que se dan en la digestión anaerobia. Que teníamos diferentes aceptores de electrones y que en función de las diferentes reacciones metabólicas que se daban, pues yo iba a tener un gas donde iba a estar presente el metano, que es uno de los principales componentes de esta mezcla de gas, el H2 es el CO2, el nitrógeno, y también vamos a tener entonces otros gases. Entonces, ¿qué procesos producen biogás? Entonces, quiero traer otros procesos también, aparte del tema de tratamiento de aguas residuales, pero para que no nos olvidemos, igual ese tema del biogás va a ser aplicable a muchos otros procesos. Entonces, bueno, el que hemos venido trabajando, el tema del tratamiento de aguas residuales domésticas, por vía, o industriales por vía anaerobia, el tratamiento de los lodos que recientemente vimos, entonces los lodos yo los puedo digerir por vía anaerobia, entonces pueden ser unos lodos primarios, unos lodos que vienen de un tratamiento de lodos activados, unos lodos aerobios, yo los puedo digerir por vía anaerobia, en lo que denominamos biodigestores. Los rellenos sanitarios, pues también, como actualmente y el manejo que se les ha dado hasta la fecha, pues va mucho residuo orgánico, estas se dan condiciones anaerobias y entonces va a haber producción de biogás en rellenos sanitarios. Y
También pues en los biodigestores que se utilizan, que también lo mencionamos cuando vimos lo de los lodos, los biodigestores que digieren la materia orgánica de las excretas porcinas, bovinas, equinas. Y aquí voy a retomar uno que no he mencionado, que es el tema de la codigestión. Co, porque viene acompañado, y entonces yo puedo mezclar lodos, por ejemplo, con los residuos orgánicos, ¿cierto? Y este paquete, este conjunto, lo puedo digerir por vía anaerobia, ¿cierto? Entonces, estos lodos con la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, yo podría hacer una mezcla donde se va a complementar muy bien en términos del sustrato y lo puedo digerir por vía anaerobia. Ahora, hay una opción, por ejemplo, de este biogás, usarlo. ¿Cuándo yo puedo usar este biogás? Yo voy a encontrar también un balance económico donde yo lo pueda usar o no, que eso de qué va a depender. Bueno, va a depender mucho de la escala del proyecto y también entonces del caudal de biogás. Entonces encontrar algunas aplicaciones donde va a ser factible usarlo y quería citar algunos ejemplos. Esta es una experiencia muy bonita, es en Costa Rica, la Rita de Limón. Hay 37 fincas donde tienen digestores de este tipo tubulares, se digieren las aguas del lavado de los corrales donde hay cerdos. Entonces, ese es un sustrato que produce mucho biogás, que tiene una alta producción y una alta actividad metanogénica. Y a nivel de esta escala, como son fincas, este biogás se recolecta y, por ejemplo, favorece y permite el uso en las estufas, en las cocinas de estas viviendas. Entonces, esto trae unos beneficios supremamente grandes porque estas familias, al ser rurales, con poco acceso, por ejemplo, a electricidad o a otras fuentes de calor, muchas veces entonces ellos lo que utilizan es quemar madera. Entonces, este tipo de procesos les ha permitido disminuir o eliminar por completo la quema de madera para cocinar. Y entonces, ¿esto qué beneficios tiene? Pues disminución de la exposición al material particulado, entonces eso redunda en beneficios para la salud de la familia. Un ahorro económico porque les permite entonces, en vez de irse a recoger leña, o a los que sí compraban gas o electricidad, ya no lo tienen que hacer. Facilita mucho y esto va a tener un valor agregado muy grande que es hasta difícil de cuantificar económicamente, porque bueno, ¿cuánto se demora uno prendiendo un fogón o lavando ollas con un fogón de leña? La recolección, entonces facilita la realización de las actividades cotidianas. Contaba, por ejemplo, una gente que ya no se tenía que levantar a las 4 de la mañana, con que se levantara a las 6, entonces esos valores son muy grandes de ese tipo de proyectos. Por supuesto, la mitigación de gases de efecto invernadero al estar tratando pues los residuos adecuadamente y por ende entonces contribuye a contrarrestar el cambio climático, la disminución de la deforestación y sus efectos y el aumento de la productividad laboral. Entonces, miren que esto es una escala pequeña para un uso en escala pequeña y es factible. Pero sin embargo, por ejemplo, podemos ver también este caso. Este caso es un USB de una planta que tiene un caudal de diseño de 5 litros por segundo. Pero la cantidad de biogás que es generado no vale la pena hacer un uso de él. No hay un usuario que pueda utilizarlo porque, digamos, entonces, ¿a quién le asigno si al final pues todos contribuyen a las aguas residuales de esta planta, ¿cierto? Y alrededor entonces son casas. Entonces, por el poco biogás que se genera y la complejidad que tendría poderlo utilizar, entonces no es factible. Por lo tanto, entonces esto lo que se hace es quemar este biogás. Y veamos esta otra escala que es más grande. Esta es la planta de tratamiento de aguas residuales de San José, la Petar Los Tajos. Tiene un tratamiento primario, entonces estos lodos primarios se tratan en estos biodigestores y con el biodigestor
o con el, perdón, con el biogás que se generan de estos biodigestores, si se produce energía y satisface un porcentaje del uso de la planta. Actualmente esta planta trata de 600 a 700 litros por segundo. Ay, se me fue mal. Dame un segundo. Mal aquí. Ok. Y entonces, esto en términos de la escala. Y entonces, si no se puede usar, ¿qué hay que hacer? Hay que quemarlo. Definitivamente no podemos dejar, si no se usa, este gas no se puede emitir a la atmósfera. ¿Por qué? Porque el metano tiene 21 veces más potencial de calentamiento global que el CO2. Entonces, pues nosotros no queremos esto, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer la combustión de este gas para minimizar el impacto que tendría colocarlo directamente.